8 de la mañana con 2 minutos, amigos. Muy buenos días, excelente inicio de jornada. Estamos ya martes 13 de enero de 2026. Siempre un gusto acompañarlos, Valerie. ¿Qué tal, Carlos? Amigos, muy buenos días. Así es. Y vamos a exteriores de inmediato con lo que ha sido pues esta lluvia que se ha registrado esta madrugada. Y con ella varias avenidas y calles principales de la ciudad han quedado anegadas. Vamos hasta Sauces. Ahí se encuentra Ricardo Cruzati para contarnos cuál es el panorama a esta hora. Compañeros, buenos días. Sí, así que tal, muy buenos días. Específicamente nosotros nos encontramos en un tramo de la avenida Antonio Parra Velasco, entre Sauce 5 y Sauce 6, compañeros. Y como pueden observar en imágenes, productos de la lluvia registrada la madrugada del día de hoy, varios sectores o avenidas en Guayaquil quedaron así, con acumulación de agua en un tramo de calles o avenidas. Lo que nos estamos percatando es que los conductores están circulando con la debida precaución, pero hace pocos minutos también pudimos visualizar cómo algunos simplemente, en vez de bajar la marcha, aceleran mucho más. Vemos que del otro lado hay menos acumulación de agua. Sin embargo, en el punto donde me encuentro yo, Jorge, si me puedes ayudar, miren el nivel de agua que en este caso se encuentra pues producto de la acumulación. Muchas personas lo que están haciendo es evitar pasar por este tramo donde existe acumulación de agua y lo que hacen es caminar mucho más adelante para cruzar de este lado, dirigirse pues a los bloques que se encuentran en este punto de Sauces en el norte de Guayaquil. Una recomendación muy importante también a los conductores: si no es necesario cruzar por este tramo de esta avenida, del Antonio Parra Velasco, pueden hacerlo del otro lado, ¿no? Junto, donde se encuentra pues parte de la vía, que es mucho más alta, ¿no? Y en este caso no presenta la acumulación de agua. Recordemos que se recomienda en este caso pues evitar circular o meterse por estas lagunas de agua, por estos charcos de agua o sectores donde existe acumulación, para evitar pues que algún tipo de desperfecto mecánico, o en este caso pues los vehículos puedan presentar pues algún tipo de problema. Miren cómo en estos momentos ese vehículo está cruzando. Entendemos de que si está a prisa, debería bajar más la velocidad. Dios no quiera, pueda presentarse algún resbalón y se pueda, en este caso, producto de la calzada, maniobrar de una mala manera. El vehículo blanco que ustedes observan ha bajado la velocidad, y en este caso, pues, entendemos de que hay conductores que sí, que tienen mayor precaución, y hay otros, pues, compañeros que simplemente deciden acelerar mucho más. Quizás el llegar rápido pues a su destino los presiona mucho más, pero entendemos de que para producto de este intenso invierno que se está presentando, se dan este tipo de situaciones en varios puntos de la ciudad de Guayaquil. Recomendaciones a los conductores: bajar la velocidad cuando se presenten este tipo de acumulación de agua en algunas avenidas, para evitar algún tipo de siniestro de tránsito, algún desperfecto mecánico, entre otras cosas más. Es la información que les tenemos a esta hora. Nosotros seguiremos monitoreando un poco la ciudad en torno pues a la lluvia que se ha generado desde la madrugada del día de hoy. Volvemos con ustedes a estudios. Bien, gracias a Ricardo. Qué problema, ¿no? Y recién empieza el invierno, así que no queda más que tener paciencia y ya sabe las recomendaciones. Al momento de ver esta acumulación de agua, y lo hemos monitoreado en escasos minutos que tú has estado en esa zona, como hay algunos que sí bajan la marcha hasta para que sus vehículos no se dañen, pero hay otros que lamentablemente piensan todo lo contrario y prefieren ir a toda velocidad, mojando a las personas que van alrededor caminando, o en bicicleta o en moto, o también exponiéndose a que ocurran accidentes de tránsito. Sí, vamos a guardar la calma, a circular despacio y con mucha precaución. No queremos más siniestros de tránsito como los varios que ya se han reportado en el transcurso de esta mañana. 8 de la mañana con 6 minutos, gracias a Ricardo Cruzati desde Sauces 9. En el norte de Guayaquil seguimos en exteriores con otra novedad. Miren cómo han pasado las horas y aún no hay respuesta. Un poste de alumbrado público caído obstaculiza la vía en la 48 y Sedalana en el suburbio de Guayaquil. Ever Moreira se encuentra en el lugar para contarnos más. Si es que ya hay alguna respuesta, compañero, ¿qué se sabe? La gente realmente está preocupada. Así empiezan su día. Nada fácil. Adelante, buenos días.
Buenos días, compañeros. Así es, sumamente preocupadas las personas que habitan aquí en este sector del suburbio de Guayaquil, donde yo me encuentro. Esta es la calle 48, a la altura de la Seda Lana, que a esta hora de la mañana continúa así, como usted observa, bloqueada la vía a este paso por la calle 48 por parte de los agentes de la ATM, por lo que ha ocurrido que desde las 3 de la mañana aproximadamente se cayó el poste que ya reportábamos desde muy temprano, y lastimosamente, aunque han pasado las horas, continúa en ese mismo estado. Nosotros pudimos presenciar cuando cerca de las 7 de la mañana llegó un carro con personal de CENEL. Prácticamente llegaron, vieron el poste desde lejos, parece ser que tomaron una foto y se fueron. Algo que yo he observado que ha ocurrido en otros momentos, así cuando se han caído postes en otros sectores de la ciudad, pero ha pasado ya casi una hora desde que ellos llegaron y no han regresado. La gente que usted observa en pantalla, todas estas viviendas, muchas de ellas aún permanecen sin energía eléctrica, y ellos obviamente preocupados porque aparte de todo el cableado, que la mayoría es de líneas telefónicas, también de internet, ahí los que son mucho más gruesos son los de electricidad, que por supuesto genera un peligro, un riesgo para todas las personas que habitan en este sector del suburbio de Guayaquil. Estimada, muy buenos días. ¿No llega CENEL? No llega, si tampoco tenemos luz, no llega. Este foco tampoco tiene luz hace años y no llega, nunca viene. Reportan también algunos vecinos que hay otros postes que están también en peligro de caer. Así dicen en la llave, dice que se va a caer. ¿Qué le dicen las autoridades? Porque pasan bastantes horas y no encuentran la solución. No, si dicen que no hay poste, que no hay poste. Si fuera para otra cosa, sí viene. Listo, muchísimas gracias. La indignación de las personas, una de las personas que habitan en este sector. Miren todo este trazado de cableados que hay de esquina prácticamente hasta la siguiente, que es la Francisco Segura. Nosotros vamos a ir recorriendo porque hay bastantes personas que están en este momento asomadas a su casa. Más temprano habían bastantes niños, sobre todo, que van hacia las escuelas que están una cuadra más hacia adelante. Ya se imaginarán la travesía que tenían que hacer para no correr el riesgo de perjudicar sus vidas. Ahí vemos algo que también comentarles, es que la lluvia que ha habido aquí en esta zona del sector de Guayaquil probablemente hizo que el peso de estos cables hiciera también que el poste, que ya estaba afectado como tal en su base, también hiciera que se caiga. Es una de las hipótesis. No tenemos la información oficial porque, reiteramos, personal de CENEL no llega aún para solucionar y reemplazar el poste que se ha caído, pero es que no es el único que está en peligro. Ahí vemos un segundo que, según los moradores, también corre el riesgo porque hay una inclinación. Muy buenos días, estimado. No es el único poste. No, este es el segundo. Esto ya tiene años, este problema ya tiene años. Yo no sé, la empresa, ¿qué espera? La otra vez cambiaron ese transformador y dijeron que todo por la planilla. Se lo llama y nunca dan solución. Este ya es viejo, mi licenciado, esto ya es viejo. Espere que hayan problemas para que haya esa desgracia. Eso es así. Y gracias a Dios no le cayó a una casa, a una persona. Sí, imagínese usted si tuviera los otros cables, que son 3 líneas. Esta es una sola línea que abarca los medidores. Hubiera sido peor la desgracia. Hubieran casas incendiadas, al menos con ese cable de alta tensión. Hubiera sido peligro más. Pues tiene que pasar este accidente para que... Claro, para que solucione el problema. Esto no es ahorita, esto es de años. Nosotros no hemos avisado a la empresa eléctrica y nunca da soluciones, pero para cortar la luz son buenos. Así es. Muchísimas gracias a uno de los residentes aquí de esta zona, en la calle 48, que permanece bloqueada el tránsito. Hemos visto cómo conductores, motociclistas que no sabían y necesitaban llegar por esta zona, tuvieron que desviarse, dar la vuelta para salir por el lado de la Francisco Segura, que también está bloqueada, pero en cambio con una motocicleta de la ATM por la parte de atrás. Acá también nos comentan que hay otros postes, inclusive en algunas esquinas de este
sector que tienen la misma problemática, que están afectadas en su base, hay una pequeña inclinación y nosotros nos cuestionamos, obviamente, ¿qué esperan? Que también se caiga para que ahí sí intervengan. La idea es prevenir y con las lluvias que seguramente se vendrán porque recién inicia el invierno aquí en la ciudad de Guayaquil, hace que pesen mucho más estos cables, los famosos tallarines, como la gente los denomina, que la mayoría de ellos, inclusive según expertos, cuando nosotros hemos entrevistado anteriormente, muchos de ellos, aproximadamente un 40%, ni siquiera funcionan, están ahí. Dios sabrá desde hace cuánto tiempo, obviamente contaminando visualmente y afectando también a estos postes que ante el peso de la lluvia hace que se puedan caer. Es lo que ha ocurrido aquí en el suburbio de Guayaquil, la calle 48, entre Seda Lana y Francisco Segura. Ustedes, compañeros, les dejamos con imágenes para que continúen con mucho más. Nosotros estaremos atentos a ver a qué hora llegará la empresa eléctrica. Buenos días. Buenos días, Ever. Miren, para eso es el trabajo preventivo, para evitar que estas cosas pasen y después no sabemos a quién le pertenece el poste. Porque hay una posibilidad de que ese poste no sea de energía eléctrica, sino sea netamente de cableado telefónico o de internet. Entonces, por ello es que tal vez acudieron, tomaron la foto y se fueron porque dijeron, esto no es un problema, que venga el que le corresponde. Pero entonces, para eso es el trabajo preventivo, para evitar que estas cosas pasen. Ahora bien, vemos que no es el único poste que corre riesgo de caer. Ya lo presentaban hace pocos instantes unos moradores. Y ese sí es de electricidad. Y sí ven las bases que están oxidadas y que sí corre el riesgo de caer, como bien lo decía Ever, por las fuertes lluvias, por los vientos y demás. Entonces, no hay que esperar a que las desgracias ocurran para recién ahí actuar. Vamos a ver cuánto tiempo pasa, Carlos, hasta que llegue alguien, ya sea la empresa de telefonía, ya sea la misma CENEL, pero alguien tiene que hacerse cargo de esto. Y nuestro camarógrafo acucioso, como siempre, mientras escucha tu comentario, Valerie nos muestra otro poste. Ese es el que decíamos. Mira, con las varillas ya a la vista. Es un tema muy común en los barrios y más de una vez nos han llegado denuncias de este tipo. Pero no pasa nada hasta que pasa. Y ahí empiezan recién a preguntarse qué hacer para recoger el poste del piso. No tienen que esperar a que caiga. En esta ocasión ha caído en la calzada, en la madrugada, no encima de un auto, no encima de un peatón, pero ha ocurrido también en otras ocasiones. Así que esto hay que evitarlo. Así que las alertas, la denuncia que hace la gente, no es porque sí, es porque realmente sienten que su integridad y la de sus viviendas y sus vehículos corre peligro. Por eso hay que trabajar antes de que empiece a llover. Por eso los planes de prevención de las inundaciones y del invierno tienen que ejecutarse con tiempo, no encima de. Ahí es cuando ocurren estos desfases, estos problemas. Y la gente tiene que seguir su vida. Repetimos la ubicación para que la autoridad que no se escuche acuda de forma inmediata. Mire cómo la gente tiene que sortear los cables, agacharse, pasar por encima y demás. La TEMA ha hecho pues presencia en el lugar. Se supone entonces que Segura-EP está informada de lo que sucede. Ojalá se logre articular acciones con CENEL, si es el caso, con CNT, si es un poste telefónico. Repetimos, es la 48 entre Francisco Segura y Seda Lana, donde la gente pide atención inmediato. 8 de la mañana con 15 minutos. Y vamos a revisar el pronóstico del tiempo. Sigue la lluvia en el norte de la ciudad. Ahí lo estamos viendo desde la perspectiva del Cerro del Carmen. Vemos cómo hay todavía esta bruma, esta nubosidad intensa que denota que todavía cae una lluvia considerable en algunos sectores. Lluvias sectorizadas es lo que estamos viendo en este arranque del periodo invernal. De ahí la temperatura 24 grados centígrados. Las recomendaciones de siembra: manejar con responsabilidad, manejar despacio, bajar la velocidad si es que ve acumulación de agua para evitar también accidentes de tránsito, que ya hemos contado varios en esta mañana. La Pedro Menéndez Gilbert también la vemos en imágenes. Ahí todavía, hay calzada moscada, una ligera llovizna seguramente cae también en esa zona. Así que atención. Vamos a ver a continuación el pronóstico del tiempo, pero por horarios. ¿Qué pasará en el transcurso de este martes? Vamos a revisarlo a continuación. De 10 a 12 del día seguiremos con lloviznas en algunos sectores, en otra un poco más intensa, con una probabilidad del 30% de precipitaciones.
temperatura la ven en pantalla. Luego de eso, de 1 de la tarde a 7 de la noche, tendremos un cielo parcialmente nublado con 28 grados centígrados en temperatura. Aquí también se suma la humedad, se sentirá bastante calor pese a que no habrá tanto sol. Y mire usted, se actualizó la información. De 8 de la noche en adelante se esperan asimismo lloviznas. Esperemos que sean leves y no sea una lluvia más intensa, pero hay la posibilidad, con el 30% de probabilidad de precipitaciones, así que téngalo en consideración. Pero también revisamos a continuación el tránsito. ¿Qué pasa en las principales vías de la ciudad? Estamos monitoreando también la Pedro Menéndez Gilbert y lo que pasa todos los días. Y esto no es algo nuevo. La actitud indeseable de muchos conductores, de una mala actitud más bien, de hacer estas maniobras, de ingresar de manera brusca a este carril donde se cumple con el contraflujo, también sin importar que hayan otros que sí están cumpliendo con la fila. Después se suman buses urbanos, se suman camiones, se suman taxis y ahí incluso han hasta derrumbado las barandas con la intención de ingresar a este punto. Hay el tráfico de siempre a esta hora, pero vamos a revisarlo a continuación con el aplicativo Waze. ¿Qué pasa en otros sectores? Estamos en el centro, donde por lo general también se ve tráfico a esta hora de la mañana. Estamos en plena franja del hora pico. Muchas personas intentan ingresar a sus lugares de trabajo, oficinas y demás, y por eso se ve el movimiento intenso a esta hora. Vemos la avenida Quito, vemos la calle Ayacucho, a los alrededores del Parque Seminario, que es la avenida Chile. Vemos también varias calles. La avenida Malecón también se encuentra con novedades, hay un tráfico pesado en algunos, seguramente por acumulación de agua. Esto ya se empieza a ver más habitual en vista de la llegada del invierno. Mire usted otro accidente de tránsito, esto es la Luis Cordero Crespo, ahí se ve como lo denota también el aplicativo, así que atención a manejar con precaución en este inicio de las lluvias. Avenida del Periodista, más temprano ahí se registró un accidente. De ahí también tenemos otra calle más, Avenida Francisco Orellana, en cambio aquí un tráfico moderado. Mire usted, la Rodrigo Chávez nos muestra acumulación de agua. El aplicativo también nos llama la atención con esas señales para que lo tengan en consideración. Vamos con trayectos también para que usted calcule el tiempo que le tomará en llegar de un punto al otro. Si usted está en el centro sur, esto en el sur de la ciudad, y quiere dirigirse al centro, a la zona de la bahía, le tomará 23 minutos en llegar y lo ve de color rojo, lo que quiere decir que hay un tráfico bastante pesado, así que salga con bastante tiempo de anticipación. Y si en cambio usted está en el norte, a la altura del Centro de Salud de Sauces 3, y quiere dirigirse al centro también, pero a la altura de Malecón 2000, le tomará en cambio 42 minutos en llegar y también el tráfico se encuentra pesado. Y un tema recurrente en nuestra ciudad, avenidas principales de Guayaquil permanecen sin iluminación durante la noche. Este informativo hizo un recorrido por algunos tramos que lucen completamente a oscuras, se incrementan la inseguridad y también el riesgo vial. Se lo contamos. En distintos sectores de Guayaquil, la falta de iluminación pública se ha convertido en un problema constante. No son 2 o 3 luminarias dañadas, sino varios metros donde no hay una sola encendida. Esta situación incrementa la inseguridad y convierte a estas zonas en puntos estratégicos para la delincuencia. La ausencia de luz reduce la visibilidad y limita las capacidades de reacción de peatones y conductores. Con las calzadas mojadas, los conductores se ven obligados a disminuir la velocidad. Sin embargo, circular despacio por estos tramos sin iluminación representa un riesgo adicional, tanto por asaltos como por posibles accidentes. Calles como Julián Coronel, Pedro Menéndez Gilbert, la avenida Narcisa de Jesús y la avenida Antonio Parra representan tramos sin iluminación o con una intensidad tan baja que resulta casi imperceptible. Otra de las avenidas que se encuentra en esta misma situación es la Juan Tancamarengo, que permanece iluminada únicamente por vallas publicitarias. Aquí las luminarias permanecen apagadas y en algunos tramos ni siquiera hay rastro de que algún momento existió un foco de alumbrado público. La falta de luminarias reduce la movilidad peatonal, incrementa la percepción de inseguridad y expone a conductores y transeúntes. La revisión, mantenimiento y reposición de luminarias se vuelve urgente para garantizar la seguridad en estas zonas. Camila Guevara, Teleamazonas. Momento de una pausa, amigos, pero al volver algo increíble, pero cierto. Policías detuvieron a un estudiante durante un intento de robo en una parada de la Metrovía. ¿Dónde ocurrió este hecho? Se lo contamos. Y Paula Kuhn continúa en la avenida del Periodista, donde se registró un accidente de tránsito que dejó daños al bien público. Danos tu avance, Paula. Buen día. Compañeros, buenos días.
días, así es, nosotros continuamos en la avenida del Periodista, norte de la ciudad de Guayaquil. Casi 12 horas han pasado desde el siniestro de tránsito la noche de ayer. Un bus se estrelló contra una parada y derrumbó un poste de alumbrado público. Todavía continúa la escena exactamente igual. Más adelante les tendremos la información y el desarrollo sobre lo que ocurre en el norte de la urbe. Y antes de irnos a la pausa, ahí usted ve lo que pasa en la vía Daule a la altura del viaducto de la Prosperina. Intenso tráfico es el que se evidencia en imágenes, así que mucha atención. Tenga paciencia también porque la lluvia complica todo. Hay que ver también por la cantidad de accidentes de tránsito que se han registrado, si es que eso también forma parte de este caos a esta hora de la mañana, pero no es el único sector, Carlos. En efecto, hace pocos minutos desde el Centro de Monitoreo y Vigilancia de San Borondón se ha informado que se han producido 2 siniestros de tránsito que mantienen una congestión importante en la vía a San Borondón, sentido hacia Guayaquil, puente de la Unidad Nacional, conexión con la Pedro Menéndez Gilbert. Así que armarse de paciencia, esta es una mañana complicada para el Gran Guayaquil. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Estamos de vuelta a 8 de la mañana con 23 minutos y seguimos en exteriores hablando de lo que es realmente una mañana complicada para el puerto principal, donde ya se reportan siniestros de tránsito. Un bus de transporte urbano se accidentó en plena avenida del Periodista en el norte de Guayaquil, dejando daños en el bien público. Lo que preocupa es que no pase nada después de este accidente, porque han pasado las horas y vemos cómo las cosas siguen igual. Vamos con Paula Kuhn para que se dé cuenta de lo que estamos diciendo. Adelante, compañera. Compañeros amables televidentes, muy buenos días. Ya lo dijiste tú, Valerie, han pasado las horas, vamos a contabilizar casi 12 horas desde que se produjo este accidente de tránsito en la avenida del Periodista norte de la ciudad de Guayaquil y la escena continúa exactamente igual, solo que sin bus. ¿Qué fue lo que sucedió aproximadamente a las 8:30, 8:40 de la noche de ayer? Lunes 12 de enero se produjo un siniestro de tránsito que involucró a un bus que al parecer habría perdido pista porque la calzada estaba mojada. Se estrelló contra la esquina de acá de la avenida del Periodista, justamente donde está ubicada la parada de bus. Se la llevó por completo, pero a su paso también se fue llevando un poste de alumbrado eléctrico que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Ayer el bus fue retirado, no había conductor en la escena. Al momento que llegaron los agentes de tránsito al lugar, se recogió el bus, se hizo el procedimiento. Sin embargo, ya han pasado casi 12 horas desde este siniestro y la escena continúa igual. Están los vidrios rotos en la calzada, partes del bus donde están justamente los carteles que señalan hacia dónde se dirige la ruta. Por aquí vemos a Bernaza, está ya el Parque Samanes, todo desparramado por la calzada. Asimismo están los tubos de esta parte del paradero que sobresalen y es bastante peligroso. Acá en el norte de la ciudad de Guayaquil continúa lloviendo, ya es más ligero, sin embargo, continúa lloviendo, la calzada está mojada y el poste de alumbrado eléctrico, que creo yo que es lo que más preocupa, en la mañana que nosotros transmitíamos les dijimos, pudimos observar cómo explotaba el cable, sacaba chispa todavía, porque estos cables efectivamente siguen transmitiendo pulso eléctrico y están pelados. Como se arrancó por completo de la base, continúan transmitiendo energía eléctrica, sin embargo están pelados y es realmente peligroso porque continúa lloviendo en el norte de la ciudad de Guayaquil. El poste está hacia un lado de la vía, justamente para ser más exactos, estamos en la avenida del Periodista con sentido desde el norte hacia el centro. Sin embargo, ustedes pueden observar que el poste está hacia un lado y no complica el tránsito vehicular. Sin embargo, pues es más preocupante en cuanto a los peatones. En este momento estamos viendo el procedimiento. Sí, gírenme la pantalla para que vean. Acaban de llegar las personas que van a hacer la revisión justamente de lo que está sucediendo acá. Ya llegaron a tomar fotos, lo que estoy viendo en este instante. Ya cuando llevan a pasar casi 12 horas de lo ocurrido la noche de ayer en cuanto a este siniestro que involucró a un bus que se llevó el paradero y el poste eléctrico. Y sí, veo que acaban de llegar. Habría que ver si es que ya van a realizar el procedimiento en este momento. Veo que se están parqueando.
y por lo que veo van a bajar implementos justamente para poder llevarse, asumo yo, que el poste de energía, que es lo que se esperaría, ¿no? En este caso ya van a proceder a poner los conos en este momento aquí en la Avenida del Periodista. Señores conductores, ustedes que nos están escuchando seguramente porque están manejando, pues tengan mucha precaución porque en este momento pues ya están procediendo a realizar el levantamiento de los escombros de lo que quedó tras el siniestro la noche de ayer que involucró a un bus que se llevó una parada justamente aquí en la Avenida del Periodista y también un poste de alumbrado eléctrico. Veo que un agente de la ATM también se ha posicionado en este sector. Según lo que me comentó más temprano, ya están llamando más unidades para que la gente pues tenga conocimiento del procedimiento que se está llevando a cabo. Eso sí, en este momento en el sentido desde el norte hacia el centro en la Avenida del Periodista ya no están todos los carriles habilitados. Hay un solo carril habilitado, parcialmente el otro, así que tengan precaución porque por acá sigue lloviendo. Esta es la información cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos. Compañeros, amables televidentes, muy buenos días. Buenos días y rapidito, si es que esta acción se da a raíz de nuestras salidas en vivo y de los demás medios de comunicación en buena hora, porque si no hubieran pasado las horas y eso hubiera seguido tal cual. El poste tirado en el piso, los restos del bus, que no sabemos si fue remolcado y se le llevaron al canchón o el conductor decidió llevárselo. Esa es otra de las preguntas. Y sobre todo saber qué va a pasar con el daño al bien público. ¿Se van a hacer cargo? Sí, ahí le dejo un tema de seguimiento. ¿Cuántos de estos hechos han sido reparados por las propias cooperativas o por los dueños de las unidades o por sus conductores? ¿O simplemente es la ciudad la que tiene que ver de dónde saca para reparar estas impericias? Sería bueno conocer si la ATM tiene esa información para que la gente pueda conocerla. 8 de la mañana con 29 minutos, gracias a Paula Kuhn desde la Avenida del Periodista en el norte de Guayaquil. Vamos con otros temas. Les contamos, en Guayaquil se registra un incremento de enfermedades respiratorias en las primeras 2 semanas de 2026. Sí, especialistas insisten en que la evaluación de los síntomas a tiempo puede evitar su propagación. Durante los primeros días del año 2026, el Hospital Bicentenario ha registrado un aumento en la llegada de personas con síntomas respiratorios, principalmente relacionados con cuadros gripales. Y exámenes de sangre, porque como tenía problemas de alérgicos, yo sufro de eso. Autoridades de salud municipal señalaron que este comportamiento corresponde a un fenómeno estacional propio de esta época del año. De esta primera semana del año ya tenemos más de 1.300 atenciones, lo que representa un incremento de casi el 6%, 5.67% comparado con el mismo periodo del año pasado. Según las cifras del Ministerio de Salud Pública, en las primeras semanas de 2026, el virus sincitial respiratorio ocupa el 61.24% de los casos, seguido de la influenza con el 16.61%. El 10.23% de los casos corresponden a COVID-19, mientras que el 12% de los pacientes que llegan a atenderse se dividen entre parainfluenza, adenovirus, entre otros. En estas 2 últimas semanas, en las últimas 3 semanas, como los niños estaban de vacaciones, no hay tantos casos en niños, pero ahora que ingresaron a clases nuevamente, probablemente tengamos nuevos casos en niños. Según el doctor Alberto Campodónico, el repunte de enfermedades respiratorias también está relacionado con las reuniones realizadas durante el mes de diciembre y con la llegada de personas que viajaron desde otros países. Asimismo, señaló que muchos de estos casos se han agravado debido a que no recibieron atención médica oportuna. Pacientes que han tenido su infección respiratoria del 15 al 20 de diciembre no han sido tratados, han dejado el caso ahí hasta que comienzan a tener fiebre, comienzan ya a tener algo de dificultad respiratoria y ya a los 15 días que nosotros estamos ingresándolos ya tienen un proceso infeccioso respiratorio por bacterias. Pero en los adultos, después de esos primeros 5 o 7 días, ya comienzan a proliferar lo que son las bacterias por una baja del sistema inmune y se desarrolla una neumonía bacteriana. Los médicos recomiendan mantener las medidas de prevención para evitar la propagación de enfermedades respiratorias, evitar la automedicación y acudir oportunamente al médico. Asimismo, destacan la importancia de la vacunación como herramienta clave para prevenir complicaciones y proteger a la población. Paula Kuhn, Teleamazonas. Y escuche esto, la policía detuvo a un estudiante con uniforme de colegio durante un intento de robo en una parada de la Metrovía. Sí, este joven tenía varios tatuajes alusivos a agrupaciones delictivas.
uniformado y con una pistola de juguete. Así retuvieron a un joven de 17 años cuando amedrentaba pasajeros de la Metrovía para robarles en la avenida Carlos Julio Arosemena en el norte de Guayaquil. Uniformados del distrito Florida indicaron que este joven se encontraba junto a otros adolescentes que también portaban uniforme de estudiantes. El cual avanzamos por alerta del 911 llegando a la parada de la Metrovía que queda frente al colegio 28 de mayo. En el mismo se logra identificar y visualizar un ciudadano vestido con un uniforme de una unidad educativa del sector, el cual se le hizo un registro minucioso, encontrando entre sus prendas de vestir un objeto con similares características a un arma de fuego. Además que tenía varios tatuajes alusivos a los grupos de delincuencia organizada. Cabe manifestar que este ciudadano que se encuentra hoy aprehendido es menor de edad y posee varios tatuajes, los cuales son alusivos a diferentes grupos delictivos. El menor fue llevado a la unidad de flagrancia del distrito Florida por el presunto delito de robo. Yasmín Solís, Teleamazonas. Una tarde de compras en el corazón comercial de Guayaquil terminó en pánico. Un intento de robo derivó en una balacera que dejó personas heridas y un sospechoso bajo custodia policial. El caos se apoderó del sector de la bahía cuando alrededor de la 1 de la tarde se registró una balacera en una de las zonas más concurridas de Guayaquil. El hecho ocurrió en la intersección de Chile y Ayacucho. Según la Policía Nacional, un presunto sacapintas que se movilizaba con un cómplice en motocicleta intentó asaltar a un ciudadano que llevaba un bolso con una alta cantidad de dinero. Ciudadano que ha estado transportando una cantidad de dinero ha ido a ser víctima de estos antisociales y él simplemente ha estado armado y reacciona ante el hecho. Comerciantes del sector aseguran que en medio del intento de robo, la víctima sacó un arma de fuego y se produjo un intercambio de disparos, provocando pánico entre compradores y vendedores que se encontraban en el lugar. Durante la balacera, una mujer resultó herida luego de que un proyectil le rozara la pierna izquierda. Ya fue atendida por los servicios de salud. Está fuera de peligro, solamente tiene un roce a la altura del pie. Personal del Cuerpo de Bomberos llegó hasta la zona para brindar la atención prehospitalaria y confirmar que la herida fue leve. En medio del cruce de disparos, la víctima logró herir al presunto delincuente en una pierna y a pesar de esto, el sospechoso huyó corriendo luego de que su cómplice escapara en la motocicleta. Minutos después, el herido fue localizado en Chimborazo y Huancavilca, donde se desvaneció y quedó tendido en la vereda. En ambos puntos, la policía levantó indicios balísticos y tomó versiones. Según los moradores, la víctima del intento de robo abandonó la zona tras el hecho, por lo que no existe una denuncia formal hasta el momento. Las unidades investigativas ya vendrán acá al lugar que ya se llamó para que levanten cámaras en caso de haber y ahí se conocerá más la ciencia cierta cómo fue el evento. Es decir, por el momento el delincuente no quedaría bajo arresto. Desafortunadamente no, a no ser que se le tenga en el sistema alguna alerta o alguna boleta de captura, se procedería porque no tiene, desafortunadamente no se le encontró ninguna cosa ilegal en su poder. Las investigaciones continúan para esclarecer este hecho que volvió a evidenciar los riesgos de la delincuencia en sectores de alta concurrencia. Macarena Larrea, Teleamazonas. Y el sur de Guayaquil vuelve a estar bajo fuego con ataques armados en el Guasmo y en el barrio Cuba. Estos hechos reflejan una violencia que se reactiva tras la muerte de alias El Marino, señalado como líder de los Lagartos. La violencia volvió a marcar territorio la tarde de este lunes. En el Guasmo sur de Guayaquil, un hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública. Sujetos armados dispararon y huyeron mientras moradores se refugiaban dentro de sus casas ante el temor de nuevos ataques. El crimen ocurre en un territorio que ya venía bajo presión criminal. Durante el fin de semana, la zona del Mosquito en el Guasmo Sur fue escenario de una demostración abierta de poder armado. Hombres con fusiles de alto calibre fueron grabados caminando y corriendo por las calles, disparando contra viviendas y tomándose el sector por varios minutos. No se ocultaron, se movieron con control territorial. A este escenario se suma otro ataque armado registrado en el barrio Cuba, también en el sur de la urbe porteña. Disparos, pánico y despliegue policial en sectores donde la violencia se expande y se repite.
Todos estos hechos se producen 5 días después del asesinato de alias Marino ocurrido el pasado miércoles en San Borondón. Alias Marino era señalado por las autoridades como uno de los principales líderes de la organización criminal Los Lagartos. Esta agrupación delictiva que opera desde hace años en el sur de la ciudad y que está vinculada con extorsiones, microtráfico, sicariato y tráfico de armas, imponiendo cobros ilegales y amenazas en barrios populares. La organización criminal Los Lagartos mantiene presencia histórica en el sur de Guayaquil. Según información policial y procesos judiciales, su principal zona de operación es el Guasmo Sur, donde controla sectores como Ciudad Perdida, Unión de Bananeros, Floretario Sin Tierra, Esteros y la Playita del Guasmo. En el sur de la ciudad, los Lagartos se disputan el territorio con otras bandas delictivas, principalmente con los Lobos, facciones vinculadas a los Choneros y grupos como Mafia 18 Tiburones, en una lucha constante por el control del microtráfico y las extorsiones. Tras la muerte de Marino, la estructura habría entrado en un proceso de reacomodo interno. En ese escenario aparece también alias Choclo, señalado como parte del liderazgo de la organización, en medio de disputas por mantener el control de territorios y economías ilegales. Para los investigadores, la violencia visible en las calles responde a esa disputa, donde las bandas buscan marcar presencia, intimidar y dejar claro quién manda. Los Lagartos no desaparecen con la muerte de un cabecilla, se fragmentan y se reconfiguran. Y cuando esto ocurre, la violencia suele aumentar, especialmente en barrios donde por años los ciudadanos han quedado atrapados entre disputas criminales. Catalina García, Teleamazonas. Nos vamos a un corte comercial, amigos, pero al volver le tenemos la historia de Alfonso Ponce, el artista de arcilla que transforma ese material en verdaderas obras de arte en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. A esta hora seguimos monitoreando qué pasa en Guayaquil, señores. La vida de aula es lo que tenemos en imágenes. Intenso tráfico, no solamente ahí, sino en varios sectores de la ciudad. Y es que la lluvia complica todo, también los accidentes de tránsito. Por eso siempre hacemos esta recomendación y la enfatizamos aún más con estas primeras lluvias. A manejar con prudencia, a manejar despacio, a estar atentos, con responsabilidad, a evitar pasar rápido en charcos o en zonas con acumulación de agua, porque ahí pueden presentarse también los problemas. Yo creo que hoy todos los empleadores están conscientes del tráfico que se ha generado en la ciudad y estarán dispuestos a disculpar algunos minutos de retraso, así que no acelere. Es mejor llegar a tiempo que no llegar. Con mucho cuidado, con mucha paciencia. Así ocurre esta jornada de martes, 8 de la mañana con 42 minutos. Pero les contamos que comerciantes del centro de Guayaquil empiezan a ofrecer productos para protegerse del invierno. Nuestra compañera Macarena Larrea nos tiene un informe. ¿Qué tal, compañeros? Así es, como ustedes bien lo anunciaban, los productos empiezan a exhibirse aquí en el centro de la ciudad. Justamente vemos cómo están empezando a colocar encapuchados en ciertos comercios que nosotros hemos podido observar mientras hacíamos la ruta para llegar hasta este punto de la ciudad. Veíamos que son varias las importadoras, los comercios que están exhibiendo paraguas y encapuchados. ¿Por qué? Porque la época invernal está llegando, los ciudadanos están buscando estos productos sin duda alguna. Cuénteme tal vez los precios, ¿desde qué precio van los encapuchados? Los precios varían, hay de $5 a $3.50. ¿Hay para niños, para adultos? Para niños y para adultos, sí. ¿Y los paraguas, cuénteme? Los paraguas varían, le sale de $3 a $2.50. ¿Los clientes han llegado estos días? Sí, por las lluvias, han venido bastantes. Muchísimas gracias. Bueno, y podemos ver también un poquito los precios. Este es uno de los comercios, pero si nos movemos un poquito más acá, observamos cómo también por acá están exhibiendo los paraguas. Diferentes tamaños, diferentes colores, para los niños, para los adultos, que sin duda alguna son estos productos que en estos días han estado en auge. ¿Qué tal? Paraguas para niños, ¿cuáles son los precios? De $2.50 tenemos precios, tenemos modelos de niño y niña, en colores rosados para niñas, verdes para niños, celeste también. Un poquito más grandes, ¿esos qué precios tienen? Esos están a $3. Y cuénteme, tienen diferentes modelos. Últimamente los clientes están llegando más a preguntar por esos productos. Sí, también por paraguas de carteras, que son los que tenemos aquí. Estos salen en $1.90, le están saliendo. También tenemos precios mayoristas. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vemos algunos modelos, algunos precios también, porque los clientes
es algo que están solicitando. Sin duda alguna ha llegado la temporada invernal. Todavía conversábamos con el INAMI la semana pasada, nos decía que las fuertes lluvias se empezarán a registrar para febrero, pero con la lluvia que tuvimos este domingo, sin duda alguna los ciudadanos quieren estar precavidos y ya quieren adquirir estos productos que ya en el centro de Guayaquil se están exhibiendo. Esa sería la información, compañeros. Yo con esto regreso a estudio. Y vamos a seguir revisando el pronóstico del tiempo. Sigue cayendo lluvia en el puerto principal. En algunos sectores es un poco más intensa, en otros ya ha comenzado a cesar. Estamos viendo lo que pasa en la Pedro Menéndez Gilbert, el tráfico habitual a esta hora de la mañana. Todavía hay calzada mojada, esperemos que ya deje de llover en esta mañana. Pero ¿qué pasará en el transcurso de esta jornada? Vamos a revisarlo a continuación para que lo tengan en cuenta y puedan tomar sus precauciones. Mire usted, no va a dejar de llover, lamentablemente. De 10 a 12 del día seguiremos con lloviznas, baja la intensidad, eso sí, en algunos sectores. 30% de probabilidad de precipitaciones. Luego de eso, de 1 de la tarde a 7 de la noche, ahí sí, hay como una pequeña pausa. Parcialmente nublado el cielo con 28 grados centígrados en temperatura. Luego de eso, mucha atención. De 8 de la noche en adelante, lloviznas, habrá que ver si es que esto sube de intensidad y ya se convierte en una lluvia considerable, y el 30% de probabilidad de precipitaciones, así que sobre todo en esta franja téngalo con mucha atención y mucho cuidado, sobre todo si va a salir de casa. Revisamos el tránsito también a esta hora de la mañana, a ver qué pasa en otros sectores. Estamos monitoreando a continuación, recuerden, la vía Daule, qué es lo que pasa en estas horas, pero también lo que pasa en cantones aledaños como San Borondón. Lo decíamos ya, intenso tráfico para quienes buscan salir del vecino cantón con dirección hacia Guayaquil. Se han registrado varios accidentes de tránsito en la zona, lo que ha hecho pues que se caotice bastante la movilidad en el puente de la Unidad Nacional. Este de aquí, en cambio, es el puente, entre comillas, nuevo, el que conecta a San Borondón con la zona de Sauces y la autopista Narza de Jesús. También hay un tráfico importante, pero con dirección hacia San Borondón, es el congestionamiento, téngalo en cuenta. De ahí vemos qué pasa en el Monumento de los Héroes del Cenepa, la zona de Sauces, Acuarela del Río. Tráfico importante a esta hora de la mañana, así que sale con bastante tiempo de anticipación. Y si ya salió tarde, bueno, tocará pedir disculpas, no queda otra, en lugar de acelerar y poder producir un accidente de tránsito. Avenida de las Américas también lo tenemos en pantalla, tráfico intenso, tráfico bastante pesado en ambos sentidos. Asimismo, la Pedro Menéndez Gilbert, junto a Camarengo, la tenemos en imágenes. Y también Francisco de Orellana, con también hacia el centro un tráfico bastante pesado. Vamos con trayectos a esta hora de la mañana para que calculen el tiempo que le tomará en llegar de un punto al otro. Si usted se encuentra en Los Ceibos, en el oeste, y quiere dirigirse al centro, a la avenida 9 de octubre y al Malecón 2000, 30 minutos le tomará en llegar y el tráfico se encuentra moderado, avanzando de a poco, pero no se confía y salga con tiempo. Y si en cambio usted está en el sur, en Las Acacias, y busca dirigirse a la Plaza Bañín a la altura de Policentro, le tomará 24 minutos en llegar y también el tráfico se encuentra moderado. Y hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un problema silencioso que requiere atención especializada. Aunque afecta a millones de personas en el mundo, es la enfermedad menos comprendida y más subestimada. Es más que una tristeza pasajera. La depresión no es una debilidad y no puede superarse de la noche a la mañana. Tampoco se sale de ella echándole ganas. La depresión es una enfermedad. Tenemos varios niveles, la leve, la moderada y la grave. De acuerdo al tipo de depresión va a ser el tratamiento, pero siempre va a ser necesario que se busque ayuda de un profesional. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la enfermedad mental más prevalente, afectando a unos 300 millones de personas. Las manifestaciones de esta enfermedad estigmatizada y silenciosa son complejas. Bien, lo primero que tenemos que ver son estos cambios de comportamiento. Es decir, el desinterés por algo que siempre le gustó, sí, esa desmotivación, desánimo, aislamiento. Las afectaciones de la depresión no solo son a nivel del estado de ánimo. No solo es estar o sentirse triste, también hay síntomas físicos que van mermando tu salud. Los pacientes lo que te dicen es, no siento energía, siento que no puedo, quiero levantarme, pero que es como que me pesa el cuerpo. ¿Pero qué lleva a una persona a deprimirse? Interfiere la parte social, la parte biológica, la parte psicológica. Situaciones de desempleo, de
rupturas amorosas, situaciones de falta de oportunidades. Las estadísticas muestran que el trastorno afecta más a mujeres, pero estudios recientes revelan que el estado civil influye, ya que se ha detectado más casos de depresión en los divorciados y viudos. Realmente el estar casado, aunque no lo crean, es un factor de protección, porque ya se tiene con quién compartir el día a día, la vida. Un factor de riesgo es estar soltero. Y ojo, no solo los antidepresivos curan la depresión. Es todo un plan terapéutico que incluye efectivamente la medicación, pero también la psicoterapia y recurrir también a recursos terapéuticos como por ejemplo una buena alimentación, actividad física, y siempre esta actividad física se recomienda que sea de algo que siempre le ha agradado a la persona. La depresión está en camino de convertirse en el mayor problema de salud global para el año 2050, superando a enfermedades crónicas. Susana Landívar, Teleamazonas.